Dios bendiga a cada uno que está mirando este video. Sea bendecido de parte de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno que van a mirar este video después. Hoy es un nuevo día, ¿verdad? Domingo 7 de diciembre. Le damos gracias a Dios por su misericordia, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Damos gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros durante este año 2025. Hemos tenido luchas, batallas, todos hemos tenido enfermedades, quizá algunos han tenido pérdida de un ser querido, pero pues hasta aquí el Señor nos ha ayudado y le damos gracias a Dios. Hoy es un nuevo día, ¿verdad? Grandes son sus misericordias cada día y hoy es un día más de gracia, un día más de misericordia. El Señor nos ha permitido despertar. Sabemos que muchos en estos momentos hay gente que está enfermo, hay gente que está preso, hay gente que está en depresión, hay gente que está en las calles, hay gente que está pasando por muchas situaciones difíciles y quiero mandarle una palabra de bendición de parte de Dios. A cada uno de ellos sabemos que son momentos difíciles de cualquiera de las ocasiones que acabo de comentar y quiero leerle un versículo que dice en la palabra en Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sabemos que dice la palabra en este versículo que solo la paz de Dios puede cuidar nuestro corazón. Solo la paz de Dios puede confortarnos en esos momentos que sentimos que no podemos más, en esos momentos en el cual sentimos que estamos caídos, que cómo vamos a salir de ahí, en esos momentos tal vez de que estemos pasando con un problema familiar y no sabemos, estamos desesperados, no vemos respuesta, en esos momentos de enfermedades donde hay gente que está postrada en cama y muchos le preguntan al Dios el porqué de las cosas, ¿verdad? Dios tiene maneras misteriosas de trabajar y Él tiene un propósito incluso en esa enfermedad. Aunque nosotros no podamos entenderlo, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros para esa enfermedad. ¿Cuál será? Solamente Dios lo sabe y Él lo sabe y un día entenderemos, hablamos un día sobre esa reflexión en la página, en esta página, hemos hablado sobre eso, de que con el tiempo nos damos cuenta del propósito de aquella enfermedad, el propósito de aquel problema, el propósito de aquello que pasamos. Dice que Él no nos pone cargas más de las que estamos dispuestos, podemos soportar. Entonces, yo quiero darte una bendición de parte de Dios. Dios te bendiga. Eh, que dice la palabra aquí, que dice que presenten las peticiones delante del Dios y denle gracias. Le damos gracias a Dios y presentamos todas esas peticiones. Escriban aquí, oramos por ellos. En las peticiones que todos tenemos peticiones, ¿verdad? ¿Y por qué orar? ¿Por qué pedir oración muchas veces? Dice la palabra en Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice la palabra que donde han dos personas o tres se pusieran de acuerdo y congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y no importando que estemos lejos, no importando que cada persona que tenga una petición esté en un país, la otra esté en otro país, dice que donde hay dos o tres orando, ahí está Él. ¿Por qué decimos eso? Porque todos sabemos, o los que no han escuchado, hay una historia en el libro de Mateo 8:13 que dice que Jesús sana al siervo de un centurión. Un centurión era una persona que tenía mando a muchos soldados. Entonces dice que su siervo estaba enfermo. Y entonces le dijo él a Jesús, solamente di la palabra y él será sano, porque yo soy centurión y tengo soldados a mi nombre, así también. Él entendía que Jesús tenía a su nombre, tenía a su mando muchas personas, muchos ángeles celestiales. Y le dijo, solo di la palabra.
Entonces, por eso es importante las peticiones, no importando que ustedes estén en otros países, no importando que nosotros estemos en otro país, simplemente que nos unamos en oración para todas esas personas que están pasando una situación difícil. Todos pasamos por situaciones difíciles. Creo que todos tenemos por qué orar, todos tenemos a alguien que esté enfermo, quizá algunos tenemos a alguien que esté en la cárcel, quizá todos tenemos a alguien que incluso solo necesita de Dios, ¿verdad? Todos tenemos ese tipo de personas. Entonces, eh, este centurión tenía una fe que decía, solo con que digas la palabra, con eso serás salvo. Entonces, yo quiero decirte de parte de Dios, que Dios bendiga, Dios te bendiga, bendiga a cada uno de ustedes. Y le damos gracias a Dios por esta página. Sabemos que hay muchas cosas en contra, pero sabemos que el Señor está con nosotros y el propósito de esta palabra, de esta transmisión es pues llevar la palabra de Dios todos los días con una palabra de aliento, porque todos muchas veces estamos afligidos, tenemos necesidad, tenemos muchos problemas, no sabemos hacia dónde recurrir, y déjame decirte que hay un camino, hay una verdad y una vida, y es Jesús al que podemos recurrir en momentos difíciles. Dice que cuando Pedro estaba preso, el pueblo de Dios estaba unido orando, clamando, dice, por, por Pedro, por la situación que estaban pasando. Y eso tenía poder. ¿Qué pasó? Dice que 2 ángeles llegaron y liberaron a Pedro. El poder, la oración. La oración tiene mucho poder. El acercarse a Dios, déjame decirte que tal vez estás pasando situaciones difíciles, situaciones donde no encuentras la salida, situaciones que has pedido consejos y no te han funcionado. Has buscado en muchas maneras, en muchos lugares, y aún así no has encontrado respuesta. Déjame decirte que Jesús es la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad, y Él es el único que puede ayudarnos en momentos difíciles. Mire que han venido momentos difíciles en años pasados. Todos saben lo que hemos pasado por enfermedades, virus, muchas cosas por las cuales hemos pasado, y solamente el poder de Dios nos ha podido guardar. Todos los que estuvieron enfermos, todos los que pasaron esa enfermedad, se pudieron dar cuenta que al encontrarse con esa enfermedad no nos servía el dinero, no nos servía nuestro trabajo, porque hasta nuestra fuerza perdimos. Todos los que pasaron esa enfermedad lo saben. Perdimos la fuerza, perdíamos hasta nuestro trabajo, perdimos tantas cosas en las cuales confiábamos. Y en ese momento mira, yo veía en las redes sociales, todo el mundo ponía versículos, todo el mundo decía, pidiendo, clamándole a Dios. Y logramos pasar eso, por la gracia de Dios, logramos pasar esa enfermedad. Y desafortunadamente el día de hoy, cuando ya nos vemos que logramos pasar eso, nos hemos olvidado de Dios. Muchas veces nos hemos olvidado de aquel que nos libró, y por eso es que yo le doy gracias a Dios todos los días, y todos tenemos que darle gracias, porque creo que todos tenemos muchas cosas en las cuales darle gracias a Dios. Él nos ha librado de tantas cosas, Él nos ha librado de tanta maldad en este mundo, Él nos ha librado de muchas cosas que nosotros a veces no alcanzamos a entender. A veces no nos damos cuenta de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Por eso dice a la palabra, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo porque yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Todos los que están mirando esto, y algunos me conocieron, saben mi vida pasada, saben lo que Dios ha hecho conmigo. Y lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer con cualquiera. Lo puede hacer con cualquiera de ti. Por eso yo nunca juzgo a nadie, porque yo me encontré en ese lugar en donde yo era la vergüenza. Yo era una persona que no valía nada ante la sociedad. Era una persona en la cual yo quería refugiarme en muchas cosas que no me llenaban. Y yo entiendo a aquellas personas que incluso lloran entre ellos, que quieren quizá dejar algo y no pueden, no encuentran la fuerza.
y viven en problemas todos los días. Y yo entiendo eso, porque yo sé cómo se siente. Yo estuve en ese lugar. Pero déjame decirte que, quiero decirte que solamente Jesús es el único que pudo cambiar mi vida. Solamente Él fue el único que pudo llegar a mi vida y cambiarla. Y por eso el motivo de esta página tal vez no tenga todos los que tienen otras cosas, de que graban videos buenos. Son videos sencillos, pero lo hacemos con el corazón. Lo hacemos para que la palabra de Dios llegue a todo aquel que necesita, todo aquel. Hay tanta gente que necesita tan solo de un solo abrazo. Hay tanta gente que necesita tan solo un decir Dios te ama, porque no saben la respuesta, no saben a dónde ir, no saben qué hacer en su vida, no saben cómo salir de ese problema, no saben cómo salir de ese vicio, no saben cómo hacer para salir de toda esa situación, no saben cómo lidiar con un familiar que está mal, muchos padres que sus hijos están mal, muchos padres que sus hijos están este, en caminos peligrosos, y los padres sabemos que no nos gustaría que ellos anduvieran mal. Sin embargo, así ha sido las cosas, andan en caminos malos y muchos padres no hayan qué hacer. Déjame decirte que tú se los pongas en manos de Dios, que clames, así como el pueblo clamaba por Pedro, juntos en oración, así podemos hacerlo nosotros también. Lo que pasa es que no es que Dios haya cambiado, Dios es el mismo. Desde Él ha sido el mismo todo el tiempo. Muchas veces los que cambiamos somos nosotros, que no alcanzamos a entender el verdadero poder de Dios. No hemos entendido realmente lo que Dios puede hacer por nosotros. Por eso quiero invitarte de que tú le pidas, así como el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo será salvo. Ese hombre tenía fe. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ahorita tú no ves lo que estás esperando de parte de Dios, pero si tú tienes fe, eso va a llegar. Solamente tienes que confiar en el Señor. Solamente confía en Él. Es todo lo que el Señor nos pide. Que nosotros confiemos en Él, entreguemos nuestra vida y Él va a hacer lo demás. Él va a hacer la obra. En una ocasión, un hombre que iba a escalar una montaña, esta es una reflexión. En una ocasión, un hombre que iba a escalar una montaña, la iba a escalar de noche. Quería hacer un récord o algo de noche, pero él tenía que ir solo. Entonces ese día había mucha neblina. Entonces él empezó a escalar la montaña. De pronto ya iba, no le faltaba mucho para llegar arriba. Era una montaña muy alta y abajo no se veía nada para abajo porque estaba todo el sereno blanco y todo. Entonces este hombre se le cortó la cuerda donde venía colgado y cayó. Y venía cayendo y ¡pum!, se enredó del pie y quedó colgado de la cuerda de su pie hacia abajo. Entonces él miraba hacia abajo y dice: si me zapo, me mato. Entonces oró al Señor y le dice: Señor, ayúdame, ayúdame, yo creo en ti. Y le dice, y él le contesta a Dios: ok, corta la cuerda. Y dijo él: ¿cómo? Sí, corta la cuerda. ¿Cómo voy a hacer eso si yo corto la cuerda? Me voy a matar, Señor. Ayúdame, manda a alguien, que alguien venga, porque no traía nada como comunicarse. Donde cayó se le había caído todo. Y le dice el Señor: corta la cuerda, solo corta la cuerda, confía en mí. Y Señor, pero es que si yo corto la cuerda me voy a matar, voy a caer de cabeza y esto está alto y son piedras y rocas. Solo corta la cuerda. Bueno, el muchacho, el escalador, decía: no, pero ¿cómo no puedo hacer eso? Entonces empezó el frío, y el muchacho murió congelado. Al día siguiente, como vieron que no llegó, que no se comunicó, fueron a buscarlo. Cuando lo encontraron, estaba en la montaña a medio metro del suelo.
pero como estaba toda la neblina, no veía nada. Si él hubiese cortado la cuerda, él hubiese caído al suelo sin lastimarse, pero no confió. Muchas veces el Señor nos va a mandar a cortar la cuerda, sabiendo, nosotros pensando a nuestro pensar que al cortar esa cuerda nos va a ir mal. Al cortar esa cuerda nos va a pasar muchas cosas. Pero si nosotros confiamos en Dios, sabremos que al cortar esa cuerda era el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que les invito, confiar en el Señor, aunque en ese momento no veamos las cosas que ocurren a como nosotros pensemos, aunque en ese momento veamos que al hacer muchas cosas de parte de Dios no se vienen cosas más fuertes a nuestra vida. Yo te invito a que confíes en Dios. Yo te invito a que sigues confiando en Dios y que pongas en oración todas tus peticiones, como decía Filipenses. Poner en oración todo ante Dios. Orar sin cesar como un pueblo unido. Yo te invito a que te suscribas a esta página y tú escribas tus comentarios, alguna petición que tengas para orar, porque ese es el propósito. Como siempre lo he dicho, no es para que me conozcan a mí. Yo no soy nadie sin Dios. Ahora solamente yo le doy gracias a Dios de lo que ha hecho conmigo, y lo que ha hecho conmigo yo quiero que lo haga. Me han llegado muchas veces a mi mente no hacer nada de estas cosas porque muchos se van a burlar, muchos van a decir, pero no me importa. ¿Por qué? Porque esto es solamente para llevar la palabra y contar parte de lo que Dios ha hecho conmigo. Contar muchas maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Y esa es la intención de esta página. Eso es lo que creo que todos debemos de hacer. Todo lo que hemos hecho, dice la palabra que es necesario contar las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Y déjame decirte que ese es el propósito, contar las maravillas. Yo sé que van a haber personas que puedan hacer malos comentarios, yo sé que van a haber personas que no creen en Dios, yo sé que van a haber personas que les va a molestar, pero no importa. Yo lo único que hago es llevar la palabra y contar un poco de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, y te invito a que tú también cuentes las maravillas que Dios ha hecho contigo. Las maravillas que Dios ha hecho contigo. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Tal vez hay gente que piensa que Dios no ha hecho nada por ellos. El solo hecho de respirar, el solo hecho de levantarte el día de hoy es un motivo de darle gracias a Dios. Y yo sé que un día esas personas reconocerán el poder de Dios, ¿verdad? Porque lejos de Él no podemos hacer nada. Lejos de Él no podemos hacer nada en esta vida. Pero le damos gracias a Dios, de verdad, por lo que Él hace, esperando que Dios te bendiga en este día. Dios tenga misericordia, Dios guarde tu corazón, Dios ponga paz en tu corazón, y orando por todas esas peticiones. Sabemos, como les digo, hay personas que están enfermas, hay personas que están en los hospitales, hay personas que están en las calles, hay personas que están pasando por problemas difíciles, hay personas que tienen familiares en las cárceles. Oremos por todas esas personas en la cual mucha gente no se acuerda más que los familiares. Muchas amistades, muchas veces somos amistades, pero cuando están en la cárcel muchas veces nos alejamos de esas amistades. Y ellos quizá algunos cometieron errores y todo. Mira, todo Dios tiene misericordia de todos, así como la tuvo con nosotros, la tiene con ellos, y que todo sea con un propósito, porque hay mucha gente que reconoce y conoce a Dios en ese lugar. Mucha gente reconoce el poder de Dios, y dice la palabra que aún las cosas que parecen mal para los que aman a Dios son para bien, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están mirando esta transmisión, que reciban esa palabra de parte de Dios, no mía, porque el poder lo tiene la palabra, no yo, no ni mi boca, pero es la realidad de la palabra de Dios, que Él tiene el poder. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Para dónde tenemos que recurrir cuando no tenemos que hacer, no hallamos que hacer?
a los pies del Señor. Y déjame decirte que así como hemos visto la maravilla muchas personas, así verás las maravillas de Dios, pero no vas a ver las maravillas de Dios desde fuera. Hay una historia donde los discípulos iban en una barca y se metieron a la barca. Dice que llegó una fuerte tormenta. Cuando vieron caminar a alguien, dice que vieron era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Entonces cuando vieron, le dice, no teman, soy yo, Jesús. Y Pedro le dice, haz que yo camine, que vaya hacia ti. Dice que Pedro caminó y cuando él empezó a caminar, dice que miró la tormenta, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces el Señor le dio la mano y le dijo que porque había tenido miedo. Muchas veces el miedo a nosotros nos hace desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces el miedo nos hace perder el enfoque en Dios y enfocarnos en el problema. Pero estos discípulos recibieron esa tormenta en medio del mar. Pero así como recibieron la tormenta en medio del mar, así mismo vieron el poder de Dios, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Incluso Pedro pudo experimentar un poco de ese milagro. ¿Qué te trato de decir con esto? Yo escuché una vez y me encantó eso, lo que decía esta persona, que muchas veces al meternos al mar, muchas veces al meternos con Dios, muchas veces al buscar de Dios, van a venir tormentas, van a venir mareas, van a venir cosas a nuestra vida. Pero ahí en esa tormenta es donde vamos a ver la mano de Dios. En esa tormenta es donde vamos a ver los milagros que Jesús hace. Si los discípulos se hubiesen quedado en la orilla, no hubiesen visto a Jesús caminando. Si los discípulos se hubiesen quedado en la orilla, no hubiesen visto la marea también, como decía esta persona. Me gustó, por eso lo estoy diciendo, porque yo lo escuché de una persona y me gustó. Y es cierto, yo estuve meditando en eso y es cierto. O sea, si no se meten, tal vez no miran los problemas. Por eso mucha gente dice, bueno, yo desde aquí, yo no me meto mucho. Yo aquí nomás llego un domingo, así, nada más por llegar, pero no, yo no me quiero meter. Incluso mucha gente cuando se mete dice, cuando no estaba aquí me iba mejor. Muchas veces al meternos a la palabra van a venir tormentas, pero ahí es donde vamos a ver la mano de Dios. Si es cierto, decía esta persona, si tú te quedas en la orilla, no vas a ver la tormenta, es cierto, pero tampoco vas a ver la mano de Dios. Tampoco vas a ver los milagros del Señor. La importancia de meterse al mar es que van a venir tormentas, van a venir situaciones difíciles, van a venir cosas a nuestra vida, pero ahí es donde vamos a ver los milagros. Ahí es donde vamos a ver la mano de Dios poderosa. Ahí es donde Dios se va a glorificar. Por eso muchas veces el Señor nos mete al desierto porque Él sabe que solo ahí vamos a voltear a ver al Señor. Hay tanta gente que el Señor las mete en un desierto. El Señor las mete en una situación difícil. El Señor los mete en cosas. ¿Para qué? Para que ahí puedan reconocer y ver la mano de Dios. Yo te invito a que te metas al mar. Tal vez te quieres quedar en la orilla y no vas a recibir tormenta, pero tampoco verás la mano de Dios. Métete en los caminos del Señor. Busca de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. El mundo ya no es el mismo de antes. Estamos viviendo un mundo de tanta violencia. Tanta violencia. Hay un versículo, no recuerdo, que dice que habrá, ¿cómo es? Dice que el pecado abundó, pero sobreabundó más la gracia. Y ahí es donde va a sobreabundar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? Metiéndonos más al mar. Te digo, muchas veces el Señor nos mete a situaciones, pero también muchas veces
nosotros mismos nos metemos a ese desierto. ¿Cómo? Tomando malas decisiones. ¿Cómo? No poniendo a Dios en primer lugar. Y nosotros nos metemos en tantos problemas, en tantas situaciones de las cuales nos arrepentimos, pero nos equivocamos porque no pusimos a Dios en primer lugar. No pusimos a Dios o no le preguntamos a Dios en oración qué es lo que Él quería para nosotros. Porque Él no se equivoca. Incluso Él cuando nos mete a una situación y aparentemente para nosotros es mala, con el tiempo nos dimos cuenta que el Señor obró ahí y lo hizo por algo. ¿A cuánta gente le ha pasado eso? ¿Cuánta gente le ha pasado que en el momento se sienten que ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero al tiempo, cuando todo eso pasa, uno mira para atrás y uno dice, mira, o aprendí de esos errores, o el Señor se glorificó de una forma, o el Señor me enseñó esto o otra cosa de otra forma. Ahí es donde vemos la mano de Dios. Ahí es donde nos damos cuenta de que el Señor por qué lo hizo. Y te digo, muchas veces nosotros nos metimos al desierto por malas decisiones de nosotros mismos, por no consultar a Dios, por no poner a Dios en primer lugar, que Él nos guíe, que Él vaya enfrente de nosotros como poderoso gigante. Yo quiero invitarte a que busques de Dios. Yo quiero invitarte a que tú le pidas una oportunidad a Dios. Te digo, siempre he dicho yo de que nosotros no necesitamos una oportunidad. O sea, no podemos decir que dale una oportunidad a Dios. Porque el que pasamos las situaciones difíciles somos nosotros, los que pasamos enfermedades somos nosotros, los que nos va mal somos nosotros, los que sufrimos somos nosotros. Entonces, ¿quién ocupa la oportunidad? ¿Nosotros o Él? Él ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús ya dio su vida por cada uno de nosotros. Depende de nosotros si queremos quedarnos lejos de Él o queremos tomar por lo que el sacrificio que Él ha hecho. Él ya no tiene que hacer nada más. Él ya no tiene que hacer nada más. Te bendiga en este día. Esta era una pequeña reflexión, esperando te sirva. Escribe un amén. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, un día más de misericordia. Estamos. Dios le bendiga. Estamos haciendo es el primer en el vivo y le pido paciencia. Dios le bendiga.